Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. Génesis 49, versículo 22 al 26. Aleluya. Amén. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Hasta José, bendecido por su padre. Aleluya. Es el título de la guía. José, bendecido por su padre. Vamos a hablar de un joven que muchos ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Quién fue? El famoso soñador. Amén. Aleluya. ¿Por qué es famoso? Porque los sueños que él tuvo, Dios le dio la revelación a él, y por esos mismos sueños él alcanzó la victoria, alcanzó la bendición, alcanzó el favor de Dios. Entonces vamos a estar viendo de este joven. José fue uno de los últimos hijos de Jacob. Él era el menor de muchos hermanos que él tenía. Por lo tanto, él fue un hijo muy amado por su padre. Y aquí ya vamos a entrar un poco en contexto. ¿Cuáles fueron los problemas que le acarrearon a José el hecho de ser amado por su padre? Amén. Y como lo hemos venido tocando en las lecciones anteriores, los problemas que tienen los hijos cuando los padres tienen un favoritismo por los hijos, por el hijo varón o por la hija hembra. De igual manera, en este caso se dio algo similar, algo parecido, de que José era amado por su padre. Amén. Él era amado por su padre. Pero los otros hermanos, los mayores que él, ellos miraban esta situación y miraban de que a este joven el padre mucho lo cuidaba, lo amaba, no lo hacía trabajar duro, y los otros hermanos sí trabajaban duro, cuidando las ovejas, llevaban el rebaño no sé hasta qué ciudad, en fin, ellos se encargaban de todas las tareas. Entonces ellos miraban de que José era el hijo mimado, era el hijo querido por el padre. Amén. Que llegó incluso el padre a hacerle una túnica, dice la Biblia, de muchos colores. Traducido eso en este tiempo se podría decir que era un buen traje, hermano, un buen traje. Amén. Para él. Y los otros hijos vieron de que a ellos no les dio nada. Si de por sí los otros hijos ya lo despreciaban o ya lo miraban con malos ojos, con esto que el padre había hecho de darle una túnica, dice allí, de colores, con más razón lo aborrecieron. Amén. Pero eso no quedaba solamente allí. Bien, este joven, por cierto, él tenía 17 años cuando él fue vendido. No voy a adelantar esa parte. Pero lo que les quiero decir que para ponerle la cereza al pastel, viene José y tiene un sueño. Que el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él. Y se lo contó a su padre.
Incluso hasta el padre se molestó por el sueño y le dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que yo y tu madre y tus hermanos te vamos a servir a ti? Pero dice la palabra que el padre meditaba en lo que José le había dicho. Entonces esa fue la gota que derramó el vaso, esos sueños. Los hermanos de por sí ya lo odiaban. Y dice que el padre mandó a los hijos a pastorear las ovejas a un pueblo o a un lugar. Y se quedó José con su padre. Entonces viene el padre y le dice, ve a ver qué es lo que están haciendo tus hermanos, si están cuidando el rebaño bien, porque de eso se encargaba José. Él era el que le contaba al padre, pues, qué era lo que hacían los hermanos, para que usted me entienda, si andaban haciendo las cosas bien, entonces, y lo manda allá donde estaban los hermanos, pero ellos ya habían planeado hacer la maldad con él. Habían planeado meterlo a un pozo. Pero no solamente lo querían meter al pozo, lo querían matar, literalmente lo querían matar. Pero hubo uno de ellos que le dijo, no, ¿saben qué? No hay que derramar sangre con la vida de nuestro hermano, porque es nuestro hermano. Lo que vamos a hacer es meterlo al pozo. Y dice que ahí lo tiraron. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir yo? Que muchas veces los problemas que surgen entre los mismos hijos, entre los mismos hermanos, muchas veces es por culpa de los padres. Los padres son los que están metiendo esa, de cierta manera, por decirlo así, esa cizaña entre los mismos hermanos. No es que este es mi preferido, no es que este es. Pero muchas veces no nos damos cuenta de ese error. Y por eso es este mensaje, por eso es esta guía. Aquí dice padres e hijos de la Biblia. Entonces tenemos que agarrar ese ejemplo de estos antepasados para que nosotros no cometamos esos errores. Amén. Porque me imagino que usted sabe que ahora en día todavía suceden esas cosas. Todavía se dan esos problemas. Incluso hay hijos que matan a sus padres por el hecho de que quiere más al otro que a él mismo. Entonces eso era lo que pasaba aquí. El odio que había generado de cierta manera Jacob sobre su propio hijo, como la lección pasada, no sé si se acuerdan ustedes, que al hijo que le había nacido a Raquel le iban a poner un nombre que de cierta manera ese nombre iba a cargar él con la culpa de la madre, que por la culpa de él había muerto. Pero entonces el padre fue un poco sensato y dijo, ¿saben qué? No, le vamos a poner Benjamín. ¿Por qué? Porque si él crecía con ese nombre, todo el tiempo los demás hermanos, los demás familiares le iban a decir, por tu culpa se murió nuestra madre, por tu culpa se murió tu mamá, por tu culpa y por tu culpa. Entonces de esta manera sucede lo mismo, que vamos generando o vamos metiendo esa pequeña cizaña ahí entre los mismos hijos para que uno tenga odio sobre el otro. Entonces no tenemos que ser así, tenemos que amarlos por igual. Salieron del mismo vientre los hijos. No tiene por qué usted amar más a uno que a otro, solo porque el otro se porta más bien que el otro. No, son sus hijos, hermanos. Usted tiene que enseñarles, usted tiene que educarlos. Entonces a José se le estaba complicando la vida a temprana edad. Apenas tenía 17 años cuando lo metieron al pozo. Dice la Biblia que en vez de matarlo, pasaron unos mercaderes y lo vendieron a ellos. Y esto se lo llevaron a Egipto. Pero ve aquí lo importante, hermano, que es la influencia de los padres. Y más cuando el padre es temeroso de Dios. A pesar de todo lo que le estaba sucediendo a José, él sabía que había un Dios que lo ayudaba. Pero ¿por qué él conocía de este Dios? Porque Jacob, su padre, se encargó
de mencionárselo, de enseñárselo, de educarlo, de decirle, Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, ese Dios a mí me ha ayudado y ese mismo Dios te va a ayudar a ti. Amén, aleluya. Por lo menos eso fue lo bueno que hizo Jacob. Meterle esa enseñanza al hijo. Que a pesar de que tuviera dificultades, a pesar que vinieran problemas, que él se mantuviera firme, creyendo que Dios siempre lo iba a ayudar. Amén. Entonces él fue vendido a Egipto, a los egipcios. Los problemas se le estaban multiplicando, hermanos. Así como a veces nos pasa a nosotros, que nos multiplican los problemas. Detrás de un problema viene otro, y muchas veces nosotros no encontramos una salida. Y muchas veces nosotros renegamos y nosotros decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Nos sentimos angustiados. Pero lo que no sabemos es que Dios tiene el plan preparado ahí ya para nosotros, para nuestra familia. Amén. Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el mismo problema nos tiene agobiados allí. Nos tiene agobiados allí. Entonces a José se le estaban complicando las cosas, hermano, a temprana edad. Él fue vendido y dice que fue sirviente del capitán de la guardia. Y vamos a ver aquí, mire. Aquí atrásito en el 39. Mire lo que dice. Desde el 1 vamos a leer, el 39 ahí, atrásito. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínense aquí, solo en estos dos versículos que acabamos de leer, cuántas veces dice que Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un joven, era temeroso de Dios. Amén. Era temeroso de Dios. Solo imagínese usted, aquí dice de que todo lo que él hacía prosperaba. Aleluya. ¿Pero por qué era? Porque confiaba en un Dios poderoso. Amén. Porque a pesar de que le venían cosas malas, él sabía que después de la tormenta viene la calma y vienen las bendiciones. Entonces, como hijos, hermanos, tenemos que tener esa convicción que Dios nos va a ayudar, que nuestro Padre Celestial nos va a ayudar en todo momento. No hay que desmayar, no hay que desesperarnos en las circunstancias que nos vengan. Amén. Pero también como padres que somos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a temprana edad quién es el Dios Todopoderoso y que es Él quien nos va a ayudar a ello. Amén. Porque muchas veces, aunque nosotros quisiéramos con nuestras fuerzas, como padres que somos, no podemos. Nuestras fuerzas son limitadas. Amén. Pero sí les podemos dejar ese bonito legado, que es la palabra del Señor en sus corazones. No importa, hermano, que usted no le deje un carro, una casa, le deje terreno, no. Lo importante es que usted le deje la palabra de Dios metida en su corazón, y eso lo va a llevar a la victoria, y eso lo va a llevar al éxito. Amén. Porque muchos creen, miren, y yo entiendo que muchos creen que sacar un título universitario, eso es un gran logro, y puede ser que sí. Pero si Dios, hermano, no está por en medio, muchas veces de nada sirve. Porque déjeme decirle algo, que el hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, se siente vacío. No le complace lo que tiene.
no le llena, no le sustenta lo que tiene. Mire, puede tener dinero, pero no puede comprar amor. Puede tener dinero, pero no puede comprar la vida. Entonces, es mejor tener a Cristo en nuestros corazones Aleluya. que tener todo el dinero del mundo. Amén. Amén. Entonces, dice aquí el 4. Así halló José gracia en sus ojos, dice, y le servía a él, le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Imagínese usted. El 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, mire, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Imagínense que al varón siempre ha llegado la bendición por medio de su esposa, porque su esposa es temerosa de Dios, porque la bendición está allí por medio de ella. Y es así, hermano, y no lo podemos negar. Muchas veces cuando las parejas hay uno que está entregado a Cristo y el otro no, pero por medio del que está entregado a Cristo, por medio de él llegan las bendiciones. Y si usted no se recuerda, hubo una lección pasada que tocamos ese punto, Aleluya. que por medio del que es cristiano, el otro es bendecido. Amén. Pero también aclaramos de que es bendecido, mas no es salvo. Porque para ser salvo se tiene que convertir a Cristo. Tiene que entregarle su vida, su corazón, su alma, su espíritu. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Que fue bendecido este hombre por medio de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, dice, así en casa como en el campo. Imagínense que no solamente fue en la casa, no solamente fue en el hogar, sino que también en los terrenos, en los cultivos o en el ganado. No sé qué tanto tenía este hombre. Amén. En todo fue bendecido. ¿Por qué? Por medio de José. ¿Y José quién era? Era un joven temeroso de Dios. ¿Y por qué era temeroso de Dios? Lo voy a volver a repetir. Porque su padre Jacob se lo enseñó. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Darle el ejemplo a nuestros hijos. Mientras estén con nosotros, inculcarles la palabra. Cuando ellos se retiren, pues ya va a depender de Dios qué es lo que ellos van a hacer. Amén. Dice el 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan, dice, que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Imagínense. Mira el 7. Aquí vienen nuevamente los problemas. Cuando todo ya estaba fluyendo bien, vienen los problemas, hermano. Vienen los problemas. Mire lo que dice el 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Imagínense la tentación, la serpiente ahí, queriendo hacer caer al joven. Y eso pasa. Al que está más firme, hermano, llega allí, mire la tentación, ahí, a quererlo derribar. Pero ¿qué dice la palabra? Retened al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Aleluya. Mire lo que dice, sigamos ahí, el 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, dice, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dice, por cuanto tú eres su mujer. Y dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría, mire lo más importante, y pecaría contra Dios. Para que vean, a pesar de ser joven, un hombre temeroso. Amén. Porque sabía las consecuencias. Porque sabía las consecuencias que le vendrían.
si él se metía con la mujer de su amo. Sería un gran pecado contra Dios, dijo, si yo me metiera. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba siendo bendecido, a pesar de que ya le había llegado allí la tentación. Amén. Mire, y aparte de que él no aceptó la tentación, siempre le vinieron problemas. Pero eso es lo bueno, que Dios ya tenía algo mejor preparado para él. Aleluya. Tuvo que sufrir un poco, sí. Es normal, hermano. Todos tenemos que pasar un proceso. Amén. Tenemos que pasar un proceso de aprendizaje. De sufrir un poco para que después disfrutemos las bendiciones del Señor. Amén. Amén. Entonces, eso fue lo que le pasó a este varón. Y mire lo que dice el 20. Y tomó su amo, dice, a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y mire, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Imagínense qué tan bendecido estaba este joven, que hasta en la cárcel lo miraron con buenos ojos. Aleluya. Esa solo es la misericordia del Señor, hermano. Amén. Esa solo es el favor de Dios. Amén. Y de eso es que tenemos que aprender nosotros. Mire, vienen tiempos malos. Estemos consagrándonos para nuestro Señor, porque no sabemos. Amén. Nosotros podemos salir bien de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Así es. Estamos viviendo en tiempos malos. En tiempos malos. Hay algo que me gusta, lo que dice aquí en la guía. La fe en Dios, la verdad central, la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Por eso es importante que usted bendiga a sus hijos. Amén. Eso es muy importante. Bendiga a sus hijos. Mire, si están lejos, hable con ellos. No se descuide de sus hijos. Y hay otra parte aquí que me gusta, mire. Dice, las muchas palabras no pueden hacer lo que un solo buen ejemplo hace. Lo voy a volver a repetir. Las muchas palabras no pueden hacer lo que un solo buen ejemplo hace. Si ahora José era bendecido, era porque su padre había sido fiel. ¿Y fiel con quién? Con Dios. Amén. Por eso es importante, Padre, que nosotros seamos fiel con Dios para que le demos ese buen ejemplo a nuestros hijos. Amén. Aleluya. A veces las muchas palabras no sirven, pero un buen ejemplo sí. Amén. Y usted sabe que los niños ¿han oído decir? Que son como una esponja, que todo absorbe. Que absorban el buen ejemplo suyo. Amén. Que no absorban el mal carácter o sus malos pasos. Que absorban el buen ejemplo. Amén. La buena visión que usted tiene con la vida y con la vida espiritual, con su esposa, con los demás familiares. Mire, le voy a leer algo aquí. Hay gente que ha tenido una familia desastrosa y decidieron formar una familia ejemplar. Y eso es muy cierto. Y hay muchos casos de eso. Hay hijos que tuvieron padres alcohólicos y ellos deciden nunca tomar. Mi caso es uno. Mi papá fue alcohólico. Y no solo porque él fue alcohólico, yo voy a tomar. No es así. Uno decide. Amén. Uno decide hacer el buen ejemplo. Uno decide caminar bien. Porque muchas veces ponemos la excusa. No es que mi papá fue así, yo voy a ser también así. Mi papá le pegaba a mi mamá, yo también le voy a pegar a mi esposa. No es así. No es así.
Hay hijos que sus padres nunca les dieron amor y son los más amorosos. Muy cierto. Hay hijos que fueron muy maltratados por sus padres. Más que todo cuando los padres tienen vicio y llegan golpeando a la esposa y se llevan por entre las patas también a sus hijos. Y los niños viven una vida bien miserable en ese aspecto. Pero hay unos que crecen y no crecen con ese pensamiento, sino que ellos le cambian el chip a la mente y ellos dicen, no puede ser que yo sea igual que mi papá, yo tengo que ser mejor. Hay gente que no consigue trabajo y deciden formar una empresa y dar empleo. Es muy cierto. Entonces, no es como te criaron, no es lo que te pasó. Esas son excusas. Tú puedes hacer la diferencia y hacer las cosas bien. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a hacer las cosas bien? Caminando por el camino que tenemos que seguir, que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Yo soy la puerta, yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la vida. Amén. Sigamos ese camino, Amén. sigamos esa vida. Y tú que me estás viendo, Dios te dice ahora que no esperes el día de mañana. Dios quiere salvarte. Las cosas se están complicando y ahora es tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Dios les ama, Dios les bendiga.